¿Alguna vez has dejado de perseguir algo solo porque no estabas seguro de si lograrías hacerlo o no? Tener miedo constante a fracasar puede hacer que dejes de luchar por conseguir tus objetivos, o puede actuar al revés y hacer que luches en exceso y te estreses o sobrecargues demasiado para evitar fracasar a toda costa. Sea cual sea el caso, el fracaso es para la mayoría de la gente una píldora amarga y difícil de tragar. Soy Sandra González, llevo más de 10 años haciendo coaching para ayudar a mis clientes a cambiar por completo sus vidas y reinventarse. Y en este vídeo voy a darte 7 claves que te ayudarán y mucho a aprender a superar tu miedo al fracaso para que puedas ponerte en marcha por fin y alcanzar esas metas que podrían hacerte muy feliz, llenarte y realizarte por completo. Bien, aprender a actuar a pesar de tener miedo al fracaso es fundamental para que puedas ser feliz y consigas tus objetivos. Tanto el fracaso como los errores son oportunidades para el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades. Por tanto, si lo niegas o intentas esconderlo, te estarás privando de aprender de las experiencias y vivirás permanentemente en tu zona de confort, estancado y sin darte la oportunidad de poder crecer y desarrollarte como persona y como profesional. Así pues, aunque seguramente nunca llegarás a lograr evitar sentir ese miedo, puedes aprender a manejarlo e impedir que te arrebate buenas oportunidades para tu vida. Vamos ya con estas 7 claves. Por cierto, si quieres saber más sobre qué es el miedo a fracasar y por qué algunas personas lo acusan más que otras, no te pierdas los vídeos de esta serie que tienes a tu disposición en mi canal y que pueden arrojarte mucha más luz sobre este miedo tan común. Bien, clave número 1. Sal de la dicotomía y desmantela tus pensamientos. Como ya sabes, en la vida no todo es blanco o negro, en el medio en realidad hay un gran abanico de posibilidades y lo importante no es hacerlo todo perfecto, sino intentar hacer las cosas lo mejor que puedas y poner lo mejor de ti mismo o de ti misma. Y ojo aquí con la alta autoexigencia, porque hacer lo mejor que puedas no significa hacerlo perfecto, insisto. Lo primero que debes hacer es pararte a observar qué significa el fracaso para ti y cómo puedes cuestionarte tu forma de pensar acerca del mismo para que no te dé tanto miedo. Recuerda que todas las personas de este mundo nos equivocamos una y otra vez en nuestras vidas, incluidas las personas más brillantes, más exitosas, y que todos, sin excepción, tenemos todo el derecho del mundo a hacerlo para así darnos la oportunidad de aprender y de madurar. Así pues, lo que suele ocurrir es que ante un fracaso tu mente va a empezar a hacerte creer que no sirves para nada, que no hay nada que hacer y que jamás tendrás éxito. Por tanto, ¿para qué intentarlo siquiera? Bien, pues a partir de ahora, siempre que te encuentres ante este tipo de pensamientos, debes analizar con detenimiento tu diálogo mental y preguntarte: ¿tienen sentido estos pensamientos? ¿Qué me impide realmente alcanzar el éxito? ¿Es este error? ¿Es este fracaso? ¿O son nuestros pensamientos? Una vez concluyas que son tus pensamientos acerca del fracaso los que realmente te impiden actuar, podrás actuar porque habrás descubierto y por tanto desmantelado qué es lo que realmente te bloquea. Un pensamiento solo puede bloquearte si no le prestas atención, si te lo crees o si no lo has identificado todavía. Pero una vez lo cazas al vuelo, puedes retirarle la credibilidad y tomar tus propias decisiones. 2. Reformula el fracaso. Uno de los problemas a los que te enfrentas cuando persigues tus sueños es el significado que tiene el fracaso en nuestra sociedad. Y es que la mayoría de las culturas tienen una acepción negativa al fracaso. La buena noticia es que esto no tiene por qué seguir siendo así para ti. Si comienzas a pensar en el fracaso en términos de aprendizaje, cada vez tendrás menos miedo a afrontar nuevos retos porque sabrás que, aunque te equivoques, habrás aprendido algo. Un excelente ejercicio consiste en bucear en el pasado, busca tus fracasos y míralos desde una nueva perspectiva. Pregúntate: ¿qué aprendí de este fracaso? ¿Cómo crecí a raíz de esta experiencia? ¿Cuáles fueron las cosas positivas de esta situación? Y ojo aquí, porque lo que voy a decirte es muy importante. A ver. No basta con que me escuches dar estos tips. Si no te tomas en serio las claves que te voy dando, haberle dedicado tiempo a ver este vídeo habrá sido una estúpida pérdida de tiempo. Ahora bien, si quieres aprovechar este ratito conmigo y hacer algo bueno y provechoso para ti, entonces coge papel y boli ya. Anota
los 3 o 5 fracasos más grandes de tu vida. Esos que cada vez que te acuerdas de ellos te quieres fustigar a ti mismo. Es decir, vamos a decirlo bien, esos que en su día te marcaron muchísimo. Y ahora toma cada uno de esos grandes fracasos vitales y escribe a continuación qué fue lo que aprendiste después de esos grandes errores o equivocaciones y cómo te ayudaron a madurar e incluso quizás a cambiar tu vida. Anótalo todo y si puedes incluso disfruta del ejercicio, porque mientras lo hagas estarás cambiando las asociaciones negativas que haces automáticamente acerca del fracaso con hechos reales que de verdad has experimentado. Bien, pues vamos ya con la clave número 3. Solventa el error en lugar de solo culparte. Una de las sensaciones que a mí particularmente más me frenan cuando pienso en la posibilidad de fracasar es la culpa. Y es que como emprendedora y única responsable de mi propio negocio, cuando cometo un error tiendo a sentirme extraordinariamente culpable. Y eso hace que me sienta muy, pero que muy mal. Y dado que a todos nos pasa que tendemos natural y automáticamente a querer evitar sentirnos así, como medida preventiva lo que hacemos es justamente evitar el fracaso y tenerle mucho miedo. Bien, pues lo que yo he aprendido a hacer es lo siguiente. Como no puedo evitar sentirme mal y culpable cuando cometo un error o fracaso en alguna meta que persigo, lo que hago es tratar de calmarme reservando parte de mi espacio mental para pensar en cómo subsanar este error. Así con esto consigo dos cosas. Por un lado, al dirigir mi mente y atención hacia la resolución de mi equivocación, consigo que mi malestar deje de crecer y se haga menos intenso, porque es como que me focalizo en otra cosa, dejo de darle tantas vueltas a lo fracasada que soy. Y por otro lado, cuando por fin consigo resolver ese error, ese fracaso, automáticamente me siento reconfortada. Empiezo a notar como una dulce sensación de alivio y además me siento orgullosa de mí misma, crece mi autoconfianza y mi autoestima, porque he encontrado la forma de subsanar ese error. Esto favorece mi autoconfianza y me permite sentir cada vez menos aprensión hacia los errores y las meteduras de pata. Clave número 4. Crea un plan B. En muchas ocasiones el fracaso nos asusta porque lo comprendemos como una situación permanente, una especie como de estigma que llevaremos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, el fracaso es tan solo un evento, nada más. El fracaso no te define como persona y mucho menos es permanente. Siempre existe la posibilidad de volver a intentarlo o de cambiar el rumbo. Por tanto, cuando te veas ante la posibilidad de realizar una tarea o meta que te desafía mucho y empieces a pensar en la posibilidad de fracasar, piensa que si esto ocurriera, lo que harás será analizar la situación y tratar de buscar una alternativa o plan B para ponerte de nuevo en el camino hacia tu meta. De esta manera el fracaso no será ni un fracaso ni un punto y final, sino solamente un obstáculo en el camino que habrás superado poco después. Si por ejemplo este mes mi objetivo era, no sé, lanzar un servicio y finalmente me encuentro con que ese lanzamiento fue todo un fracaso. Pues sí, a ver, es un hecho y no lo puedo cambiar, pero eso no significa que haya fracasado para siempre. Así pues, lo que puedo hacer es pensar cómo volver a hacer el próximo lanzamiento teniendo en cuenta lo que no ha funcionado esta vez. Aprendo. Y mientras tanto, lo que hago es aplicar un plan B que haya previsto anteriormente, que puede ser, por ejemplo, pues escribir unos emails a las personas que me habían escrito pidiendo información sobre ese lanzamiento precisamente y haciéndoles una oferta promocional para salvar el mes. De hecho, tener un plan B suele ser reconfortante y te ayuda a vencer el miedo al fracaso. Así podrás sentirte más seguro porque sabrás exactamente qué hacer en caso de que el plan original no dé los frutos esperados y no tendrás tanto miedo a fracasar en ese plan original porque tienes un plan B. Clave número 5. No intentes ser adivino. Puede ser que no te atrevas a ponerte en marcha hacia tus metas porque te repites sin cesar a ti mismo o a ti misma que no lo lograrás, es decir, que vas a fracasar seguro. En realidad, nadie sabe qué va a ocurrir y por lo tanto no puedes anticiparte y asumir que lo que imaginas es lo que realmente va a ocurrir. Tienes que ser consciente de esto. Así que, cuando te pongas en modo adivino o adivina y te sentencies, recuerda que el fracaso solo es un fracaso si no lo vuelves a intentar. Porque si, como hemos visto, si luego corriges el error o aplicas un plan B, no habrás fracasado, solamente te habrá llevado algo más de tiempo lograr el éxito. Y en este caso habrá sido un tiempo bien invertido porque habrás aprendido seguro unas cuantas cosas. Clave número 6. El autorrefuerzo.
Es muy fácil hacer autorrefuerzo cuando las cosas salen bien. Cuando ves que las cosas fluyen, seguramente te dices a ti mismo cosas como qué bien que me está quedando esto, ay, qué genial que finalmente lo he logrado. Pero cuando te equivocas, lo más probable es que inicies todo un diálogo negativo del tipo no valgo para esto, es imposible, no soy capaz, es mejor dejarlo, no sé cómo se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues lo que yo te propongo que hagas a partir de ahora es un ejercicio de autorrefuerzo. Así pues, ante un error o fracaso es importante que te digas a ti mismo cosas como, vale, me he equivocado, pero no pasa nada, todo el mundo se equivoca y lo bueno es que he podido corregir el error y eso al final es lo que cuenta. Evidentemente que vas a encontrar muchos especialistas, youtubers o escritores especialistas en esta temática que te dirán, evita decirte no puedo, no tengas un diálogo negativo, ten buenos pensamientos, esa es la mejor. Háblate correctamente y erradica el diálogo negativo de tu mente. Que le den a esas chorradas porque no funcionan. ¿Alguien ha conseguido alguna vez no pensar mal de uno mismo o no sentirse inútil? Es que es imposible, claro que te lo vas a decir y claro que te vas a sentir mal. ¿Pero qué más da? Luego puedes reencauzar tus pensamientos y tu emocionalidad. Así que te cuento lo que a mí me funciona, ¿vale? Mira, yo ante un fracaso me en todo, pero así, me todo lo que existe. Mí, me llamo inútil, imbécil, estúpida, me digo que no soy capaz, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hace falta tiro algo por los aires, preferiblemente un cojín o algo que no se rompa, ¿vale? Y luego una vez que me he desahogado, entonces aplico las claves que te he dado en este y en otros vídeos. Es así de simple. Porque es que perdemos tanto tiempo tratando de evitar el malestar, el miedo, la preocupación y demás, que al final no hacemos nada de nada. Así que ya sabes, si es necesario, rebobina los últimos 15 segundos y aplícate el cuento. Verás cómo la cosa cambia y te quedas de un a gusto que no veas. Y llegamos por fin a la clave número 7. Pide ayuda. Si crees que la situación te supera, pide ayuda a un profesional que ya haya logrado la meta que a ti te parece tan imposible de alcanzar. El miedo al fracaso puede limitarte y mucho a la hora de perseguir tus objetivos vitales. Así que si ves que tu miedo a fracasar es muy grande, puede ser indicativo de que no estás preparado o preparada para alcanzar esa meta porque necesitas orientación, necesitas un guía, necesitas supervisión o conocimiento sobre cómo hacer para lograr con éxito ese objetivo que te has propuesto. Por lo tanto, si tu objetivo es muy ambicioso y se te escapa de las manos, lo más adecuado es que contactes con un profesional que te pueda guiar en el proceso. En resumen, el miedo al fracaso o la atiquifobia, que es así como se llama el miedo irracional a fracasar, tiene graves consecuencias para tu crecimiento personal y profesional, ya que te impide conseguir tus objetivos vitales más importantes. Sin embargo, con estas 7 claves y el resto de vídeos en los que te hablo de este miedo tan común, lograrás convivir con él y ganar cada vez más autoconfianza para lograr pasito a pasito la vida que quieres. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ser avisado en cuanto vuelva a publicar un nuevo vídeo para mejorar tu vida, tu trabajo y tu bienestar. Y no olvides compartir conmigo cuáles son tus mayores obstáculos para lograr tus metas, ya que estoy constantemente creando nuevos contenidos y me encantará hacer un vídeo especialmente dedicado a eso que más te trae en un sin vivir ahora mismo. Te leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Blanco o negro, en el miedo o negro en el medio existe una... No te hagas chistes, tía. O a lo mejor necesitas conocimiento. Clave número 7. Esto no es un 7.